lo del mirlo rojo, las ruinas en la Luna, bueno, para el que no lo sepa, yo hace bastantes años tuve la fortuna de establecer contacto con una serie de personas que habían participado de una manera o de otra en el proyecto Apolo. Y ante mi sorpresa, y después de mucho insistir y de muchos años, cuando ellos observaron y vieron que yo iba en serio, que no era ninguna broma, me contaron que el objetivo básico del proyecto Apolo no fue ganar la carrera espacial con los rusos, que también, o traer rocas lunares, que también. El objetivo fundamental, que nunca dijeron, era aterrizar, alunizar en el satélite al lado de unas construcciones en ruinas. Y así lo hicieron, desde el Apolo 11 al último, al 17. Y filmaron lo que no podéis imaginar. Entonces, estos confidentes míos, que eran militares, me explicaron y me dieron muchos detalles de cómo eran esas construcciones, cuánto medían, qué altura tenían, dónde estaban, etcétera, etcétera. Y eso es el contenido del documental Mirlo Rojo de Planeta Encantado, que si queréis ver está en YouTube, lo podéis contemplar allí. A mí me impactó muchísimo y bueno, profundicé todo lo que pude en el tema. Es posible, no estoy seguro, pero es posible que yo me decida algún día a escribir un libro exclusivamente de esa información. Habréis observado que los libros Planeta Encantado, que son 6, no contiene Mirlo Rojo. No lo contiene pues porque hay una serie de datos muy importantes que yo no los saqué en el documental, pero sí lo voy a sacar en el libro, por razones de seguridad de los militares y de sus familias. Hay una cosa que no sé si sabéis, pero no debéis olvidar. Los astronautas norteamericanos, en este caso, cuando son astronautas hacen un contrato de confidencialidad que abarca 4 generaciones. Eso quiere decir que pueden poner en peligro, si hablan, la vida de sus hijos, de sus nietos o de la siguiente generación. Por eso difícilmente veréis que los astronautas que han estado, por ejemplo, en el proyecto Apolo hablen de esto. Muy rara vez. Hablan de ovnis alguna vez, o que han visto algo por ahí, pero tampoco mucho. Armstrong, por ejemplo, nunca habló de este tema. Yo ahora estoy detrás de un testigo que tuvo la fortuna de asistir a una comida o a una cena, lo tengo que averiguar, con Armstrong y con uno de sus hijos. Y ahí salió el tema, y Armstrong lo confirmó. Edificios en ruinas. Y os preguntaréis, bueno, ¿y quién ha hecho eso? Pues obviamente nosotros no, que yo sepa, a no ser que haya habido una civilización muy, muy anterior que sí ha tenido capacidad para llegar allí. Pero yo más me inclino por mis primos, ¿no? Que en algún momento, y todos sabemos que ahí han tenido y tienen bases, pues hayan podido construir eso. Pero bueno, ahí sí ya nos movemos en el terreno de la hipótesis. Bueno, y lo último de Mirlo Rojo es que al final, en 1972, si no recuerdo mal, el último Apolo lo que hace es colocar cargas explosivas en los edificios, armas tácticas nucleares, y vuelan todo. Y la Luna está contaminada, aunque tiene una atmósfera muy débil, por eso no se ha vuelto a la Luna. Y yo tuve una vez una serie de entrevistas con un científico muy interesante, Von Braun, y el hombre, y está publicado además, el hombre me contaba proyectos maravillosos que había para la Luna. Una vez se realizase la conquista de la Luna, había laboratorios, había
bases, había explotaciones mineras, bueno, había muchos proyectos. Nada de eso se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no se puede, porque hay una contaminación que probablemente dura 50 años. Ahora habrá que estar atentos si los chinos o alguien, si llegan a la Luna, si quieren decir la verdad, que yo lo dudo. Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong, atropelladas, dejaron perplejos a los técnicos de Houston. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, what the hell is that? No, Tango. There's kind of light there now. Al otro lado del cráter, existente a poco más de 60 metros del Águila, habían aparecido unas naves y unos seres. Objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno. Y junto a ellos varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados. Cuando los astronautas, obedeciendo las insistentes órdenes de Houston, trataron de filmar, objetos y seres desaparecieron. Cuando Mirlo Rojo me entregó algunas de estas fotografías, quedé desconcertado. Se trataba de imágenes altamente confidenciales, jamás divulgadas. En una de ellas, tomada por la sonda Orbiter 2 en noviembre de 1966, se aprecian dos muros o carreteras paralelos de 27 kilómetros de longitud. Cada una de estas construcciones totalmente artificiales tiene una anchura aproximada de 450 metros. En el muro o carretera de la derecha se aprecia incluso un curioso detalle. La construcción ha sido alterada rompiendo la impecable línea recta con una curva de 1000 metros. En otra de las fotografías, los militares norteamericanos descubrieron lo que llamaron la Gran Presa, una no menos enigmática construcción de 5 kilómetros de longitud al norte del Mare Imbrium. El 19 de noviembre de 1966, la misma Orbiter 2 captaba a 48 kilómetros de altura y sobre el Mar de la Tranquilidad otra extraña formación. En esta ocasión se trataba de enormes pilares o monolitos perfectamente alineados de 3 en fondo. En total, 30 obeliscos de idéntica altura. Aquello obviamente no podía ser una formación natural. En total, según mi confidente, NASA terminó censurando 900 fotografías. Todas ellas pasaron directamente a los archivos del Pentágono. En ellas se distinguen grandes plataformas, posibles ruinas de edificios o ciudades, carreteras y gigantescas cúpulas. Las sospechas de los militares en efecto se cumplieron y prosiguieron con el plan previsto. Civilinamente, los servicios de inteligencia militar norteamericanos se cubrieron las espaldas en previsión de una hipotética fuga de información. Para ello, utilizando a NASA como pantalla, propiciaron la redacción de un informe que los eximiera moral y jurídicamente de cualquier responsabilidad en caso de ocultamiento.
Este documento, conocido como Informe Brookings, redactado por prestigiosos científicos, sociólogos, políticos y economistas, fue presentado a la Cámara de Representantes e impreso en abril de 1961. Curiosamente, un mes antes del célebre discurso de Kennedy en el Congreso. Es decir, cuando NASA, la gran tapadera de los militares, estaba a punto de recibir luz verde y los necesarios dineros para el proyecto Apolo. En este informe, además de reconocer que la vida extraterrestre es una posibilidad real, se aconseja a NASA que no difunda los posibles hallazgos que pueda encontrar en la carrera espacial. En la página 215, en la sección titulada Implicaciones de un descubrimiento de vida extraterrestre, el documento señala que la exploración del espacio podría desembocar en el hallazgo de artefactos no humanos. En ese supuesto, continúa el informe Brookings, nuestra civilización se vería amenazada por un irremediable proceso de desintegración, tal y como ha sucedido en la Tierra, en otras épocas y con otros pueblos. Este documento, efectivamente, no deja en buen lugar a la supuesta democracia norteamericana. Hablemos claro. En el informe Brookings, sencillamente, se anima a NASA a ocultar información. Y eso fue lo que hicieron. Y llegó el momento culminante, el verdadero objetivo de Apolo 11, la secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la Luna. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros, sí, del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana.
Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda. Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. La insólita construcción, muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros. Presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura. Según los análisis practicados en la Tierra, el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar. Un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por NASA. Oficialmente no existen. Pero poco faltó para que la increíble aventura se filtrara a la opinión pública. Todo se debió a un error de NASA que permitió la publicación en aquel 21 de julio de una escueta e incomprensible noticia. En un teletipo que dio la vuelta al mundo se afirmaba textualmente: el corazón del astronauta Neil Armstrong alcanzó las 160 pulsaciones por minuto al finalizar hoy su paseo lunar, mientras se hallaba trabajando en la dura operación del cargamento de muestras de rocas y suelo lunar. El hecho pasó prácticamente desapercibido, pero algunos con toda razón se preguntaron: ¿cómo era posible que Armstrong sufriera semejante aceleración cardíaca en el más que inofensivo y cómodo transporte de rocas lunares? En el delicado descenso del Águila, la frecuencia cardíaca de Armstrong llegó a 156 pulsaciones por minuto. Ahí sí estaba justificada la fuerte alteración del astronauta. En la carga de rocas, en cambio, no tenía sentido. Armstrong, de 39 años de edad, había llevado a cabo 78 misiones de combate en Corea. Había volado más de 200 modelos de aviones y tenía fama por su extraordinaria frialdad y nervios de acero. ¿Por qué iba a experimentar hasta 160 pulsaciones en la recogida de muestras lunares? En diciembre de 1972, fecha en la que se interrumpe el proyecto Apolo, otras 5 naves volaron a la Luna. Y volvieron a filmar construcciones. Después, esas edificaciones fueron bombardeadas
y destruidas. Y existe la fundada sospecha de que Estados Unidos utilizó armas tácticas nucleares contaminando la Luna. Altitude 42, Houston, you're go for landing, over. We're go, same time, we're go. Así se cerró la segunda fase del diabólico plan. Los militares norteamericanos no lo consintieron. Esas estructuras podían provocar el caos en la Tierra. Eso dijeron. Sí, amigo, en los restantes Apolo sucedieron muchas cosas, cosas extrañas y secretas. Pero esa es otra historia que quizá algún día me decida a contar, suponiendo, claro está, que siga vivo. Por cierto, desde aquel diciembre del 72 han transcurrido más de 30 años. ¿Estamos pensando lo mismo? ¿Por qué nunca se volvió a la Luna? I'm looking out the window, and I said, "What's that?" There's an object that's moving with respect to everything else. Geez, it's not supposed to be doing that. Wonder how far away it is. If it's a long ways away, it's going mighty fast. If it's not too far away, it maybe isn't going very fast. Wonder what it is. Hey, Neil, look at this. We look at it. What is that? Probably the upper stage rocket. Yeah, but didn't we just watch that thing carefully out in front of us, out the window, light its engine and go, shoo? Well, I guess that's not what we're looking at, because that's a long ways away. What's the odds that it's some alien or Russian or something else? But we were not about to cancel the moon mission and putt over there to find out which one it was. Mi trabajo era, después de que el departamento de fotos procesara la película que volvía de las misiones lunares, mi trabajo era recibirlas y guardé 5 copias de cada foto y tira de película que se hizo durante cada una de las misiones Apolo. Y llegó un momento, justo después del Apolo 15, en que llegó una orden de la sede de la NASA diciendo que querían destruir todas las copias menos una. Y como sabía que todo esto lo habían pagado los contribuyentes estadounidenses, pregunté, bueno, ¿puedo donar juegos a algunas universidades, a sus departamentos de ciencias? Porque sé que les encantaría tenerlos, quiero decir, son muy valiosos. Y me dijeron, no, solo tíralos a la basura, deshazte de ellos, hagas lo que hagas, deshazte de ellos. Así que tomé eso como una especie de permiso para quedarme con un juego para mí. Así que conservé el juego maestro y el otro juego lo metí en una bolsa de lona, me lo llevé a casa y lo guardé durante 5 años en mi armario. Y algunas de las cosas que los científicos y geólogos miraban, veían cosas que no parecían considerarse formaciones naturales, donde hay ángulos de 90 grados y escalones que suben, pirámides de tipo escalonado. Hay columnas, bastantes de ellas por toda la Luna, que parecen torres gigantes que sobresalen de la superficie lunar. Y tengo muchas fotos de esas. Algunas de ellas se elevan hasta 5 millas sobre la superficie lunar. Y hay que entender que sin atmósfera, sin viento, sin aire, no hay nada que haga que se doblen o se caigan. Así que podrían construirse torres tan altas como quieran. Y algunos de los otros elementos que veíamos era donde en un tiempo probablemente habría habido un domo para que hubiera un entorno habitable dentro, que con los años, cientos o incluso miles de años, se habían deteriorado y colapsado. Y tengo varias fotos de esas donde realmente se puede ver que era un domo. Durante la maniobra de alunizaje el 20 de julio de 1969, las cámaras del módulo Eagle lograron registrar por unos instantes de la presencia de una extraña estructura que se encontraba muy cerca de la posición del módulo lunar. Los registros abarcan más de una década, 2012-2022, indicando una actividad constante en nuestro satélite natural.
Uno de los enigmas más inquietantes de actividad de inteligencias no humanas en la Luna lo representa el cráter Aristarco, el cual, a decir de analistas e investigadores, se trataría de un punto específico en donde se localizaría una base extraterrestre. El cráter Aristarco, de 40 kilómetros de diámetro y 3.7 kilómetros de profundidad, es considerado por los investigadores como el punto de mayor actividad no humana. Se presentaron 3 casos específicos. Junio de 2020, Buenos Aires. Un astrónomo aficionado grabó un objeto de grandes dimensiones que apareció en el centro del cráter. El objeto flotó sobre la superficie y se alejó lentamente antes de que se cortara la grabación. Marzo de 2019. Un telescopio captó el momento exacto en que un objeto emerge del centro del cráter a gran velocidad, dirigiéndose hacia el espacio exterior. Septiembre de 2012. Se registró una salida masiva de múltiples objetos que abandonaron el cráter Aristarco de forma sucesiva, reforzando la teoría de que este sitio funciona como una base de lanzamiento. El misterio de la misión Artemis, diciembre 2022. Durante la órbita de la sonda Orión, como parte de la misión Artemis de la NASA, se captó una de las evidencias más recientes y desconcertantes. A través de una grabación directa de la transmisión oficial, se identificó un grupo de luces inteligentes dentro de un cráter no especificado. Las luces no eran estáticas. Se observó que prendían, apagaban y se desplazaban de posición de manera rítmica. En las paredes oscuras del cráter se detectaron destellos intermitentes que contrastan con la sombra natural. Los analistas sugieren que esto demuestra el uso de tecnología que opera desde el interior de la corteza lunar. Iker, noviembre 2019. Este caso destaca por su transparencia, ocurrido durante una transmisión en vivo realizada por un niño llamado Iker y su padre en España. Grabaron un objeto en un cráter en la Luna, pero nunca lo vieron en el momento de su transmisión en vivo. La evidencia: utilizando un telescopio, captaron un objeto que ya se encontraba dentro de un cráter y que de forma repentina realizó un desplazamiento veloz hacia otro cráter cercano. Credibilidad. La presencia de motas de polvo en el lente ayudó a confirmar que el objeto se movía de forma independiente a la óptica del telescopio, validando que el fenómeno ocurría realmente en el espacio lunar. El objeto de la sonda Orión y Rafael Navarro. Esta extraordinaria evidencia de lo que puede considerarse como tecnología no humana fue registrada en la primera etapa de la misión Artemis en la Luna. A través de la transmisión en vivo de la NASA, el señor Rafael Navarro Ferrari, quien se dedica apasionadamente a encontrar anomalías en diferentes transmisiones oficiales y de cámaras de seguridad, logró detectar cómo un misterioso objeto se desplaza sobre la superficie lunar, al mismo tiempo de que proyecta su sombra. La transmisión se estaba realizando en vivo a través de la sonda Orión, que sobrevolaba nuestro satélite natural, por lo que el señor Navarro lo siguió con su teléfono móvil. Su tamaño es considerable, y este avanza levitando tan solo unos metros por arriba de la superficie selenita. En el análisis, encontramos que proyecta su sombra hacia el lado izquierdo, que es consistente con las sombras de los cráteres, un claro indicativo de que el Sol se encontraba en el costado derecho de la pantalla. En este punto, el fenómeno anómalo no identificado se desplaza sobre el interior de un cráter y continúa su desplazamiento hasta el otro extremo. There it is! Son of a gun! Right down the middle of the road!
There it is. Son of a gun, right down the middle of the road.